Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la verdad que estoy en este video. Nosotros somos el grupo número 14, en donde vamos a hablar sobre la organización y regulación del genoma animal, expresión génica y su regulación. Continuamos, estamos perteneciendo hablando de la materia de biotecnología animal con la siguiente docente y los siguientes integrantes. Ese fue el artículo que nosotros escogimos para poder realizar este trabajo, en donde básicamente se habla sobre el ciclo circadiano de un pez cebra y cómo se ve afectado mediante la expresión génica de los ARNs codificantes y no codificantes. La introducción que tenemos y por qué se escogió este trabajo y cuál es el planteamiento del problema es que el ciclo circadiano trata sobre que es un proceso regulador que consiste en controlar el comportamiento, cambios físicos, mental de algún organismo. En este caso se estudia el pesebra. Es importante ya que aún no se comprende completamente cómo esta interacción impacta en la expresión génica y en el comportamiento del organismo vivo, en este caso el pesebra. ¿Por qué podría llegar a ser importante? Ya que estudiar estos mecanismos de expresión génicas podría ayudar a entender trastornos circadianos en los humanos. Una de las preguntas importantes de investigación podría ser cómo influye la exposición de la luz en la expresión de genes circadianos en el pez cebra para análisis futuros, qué papel desempeñan estos ARNs en la regulación posttranscripcional de los genes de este ciclo circadiano y de qué manera estos hallazgos sobre la regulación génica en el pez cebra puede aplicarse en la comprensión de trastornos circadianos en humanos en algún futuro. Como objetivos tenemos de general analizar la regulación de la expresión génica, en este caso en el pesebra, mediante la evaluación de perfiles de ARN mensajero, microARN, codificantes y no codificantes. Entre los objetivos específicos tenemos evaluar la expresión de estos genes circadianos utilizando genes de referencia, determinar el impacto de esta exposición a la luz y los cambios físicos y la regulación génica que se manejan dentro, y explorar la aplicabilidad de los hallazgos sobre la regulación génica circadiana para en un futuro tratarlo como algún tratamiento en un posible trastorno del ritmo circadiano en humanos. Marco teórico se utilizaron estas tres bibliografías que consideramos bastante relevantes e importantes y procedimos con la metodología. La selección del modelo biológico en el artículo se usó el pesebra, el daño renio, como modelo experimental ya que se encuentra en la vanguardia de la experimentación animal debido a su rápida función, bioactividad de genes y estudios del mecanismo de reloj circadiano en vertebrados, además de poseer gran similitud genética con el ser humano. Para ello se empleó embriones de la cepa AB obtenidos de 4 parejas de adultos que se mantuvieron en un sistema automatizado de ciclado de agua a una temperatura de 28 grados centígrados con un fotoperiodo de 14 horas de luz, 10 horas de oscuridad y una alimentación con artemias 2 veces al día. A los, a las parejas de adultos se las mantuvo en tanques de apareamiento y en la mañana siguiente se indujo el desove. Para ello, se recolectaron los embriones fecundados que fueron seleccionados por su desarrollo normal, por no presentar malformaciones y por no presentar demoras en su desarrollo. Los embriones seleccionados se lavaron con medio E3 y se distribuyeron en alícuotas de 40 individuos por cada caja Petri de 10 centímetros con medio fresco E3. También se incubó en oscuridad constante a 28 grados centígrados por 5 días, a lo que fueron expuestos a luz blanca de una intensidad de 1000 lux por 1, 3 y 6 horas. Para la extracción de ARN y su cuantificación, se extrajo y se purificó ARN de larvas de pesebra, que fue mediante el reactivo trisol, siguiendo las instrucciones del fabricante. Para verificar la concentración y la pureza del ARN, se utilizó un nanodrop ND1000. También se utilizó un bioanalizador Agilent 2100 para verificar la integridad del ARN. Posteriormente, para obtener ADN codificante y no codificante, se realizó una transcripción inversa con un kit PrimeScript RT. También se realizó una PCR cuantificativa en tiempo real por 3 réplicas biológicas por grupo, a lo que se procedió a secuenciar.
De aquí se generó bibliotecas de microARNs con keys de miARN, TrueSec y Lumina, a los cuales se asignó un código de índice empleando lecturas emparejadas de 125 pares de bases con extremos de 50 pares de bases. Continuando con la metodología, tenemos los métodos para analizar la expresión de proteínas. ¿Qué fue lo que usaron? Bueno, para poder evaluar la expresión de proteínas en estos embriones de pesebras, los cuales fueron expuestos a diferentes condiciones de luz, se utilizaron tampones de Lysis diseñados para preservar la integridad proteica, en donde posteriormente estas proteínas se determinaron mediante métodos científicos como el ensayo de Bradford. Estos ARNs no codificantes cumplen un papel bastante importante, clave en la regulación circadiana. Y en estos microARNs y los ARNs largos no codificantes, ¿con qué puede interactuar este ARN? Bueno, con regiones particulares del ADN, con proteínas o con otros ARNs como el ARN mensajero, el cual influye bastante en la expresión de genes como el CRY1A, el CRY1B, entre otros. Continuando con la metodología, tenemos el análisis de datos y comparación con controles, que fueron lo que realizaron en este estudio. Bueno, en la primera imagen podemos estar viendo cómo interactúa estos ARNs largos no codificantes con los microARNs o con el ARN mensajero anteriormente mencionado. Estas expresiones de los genes mencionados como el CRY1A y el PER2, inducidos por la luz, es que estos ARNs no codificantes mostraron patrones de expresión específicos regulando directamente estos genes, demostrando así una influencia bastante directa en el ciclo circadiano. Y con respecto a los microRNs que pueden actuar como represores no transcripcionales, dándose cuenta que los ARNs largos no codificantes participan en complejas redes regulatorias que ajustan la respuesta circadiana, demostrando un aspecto clave importante en los cambios físicos que pueden suceder en este caso en el pesebre. ¿Cómo se realizaron en sí estos análisis de datos y estas comparaciones? Fue a través de herramientas claves en donde, en donde se manejaron herramientas bioinformáticas grandes e importantes como lo puede ser la String que, ¿por qué es clave y importante? Porque permite construir redes e identificar rutas funcionales clave, ya que se puede ver de una forma más clara la interacción de proteína a proteína. Y para validar los resultados se utilizaron plataformas como ELISA, los cuales son métodos que permiten correlacionar los niveles proteicos con los niveles de los ARNs mensajeros y los microARNs. Para poder comprobar que estos datos son confiables y son determinantes, se utilizó la estadística en el cual se evaluó las diferencias entre estos grupos y estos datos analizados utilizando una prueba NOVA y pruebas de post-hoc de Turk. Condiciones del ambiente. En el caso del modelo animal presentado, el pez cebra, estos mecanismos incluyen la regulación transcripcional y posttranscripcional. La regulación transcripcional va a ocurrir cuando la luz active genes importantes dentro del reloj circadiano, como CRY1A, 1B, PER2 y BMAL1B. Esto sucede gracias a una secuencia específica en el ADN llamada caja de Box, que funciona como un interruptor que enciende con la luz y ajusta la expresión de estos genes para sincronizar el ritmo biológico con el día y la noche. Pero la luz no solo va a afectar la transcripción de genes, sino que también va a influir en la regulación posttranscripcional. Aquí van a entrar en juego los microARNs, que son pequeñas moléculas que controlan qué tanto se expresan ciertos genes. En el estudio se han identificado alrededor de 66 microARNs que responden a la luz, y entre ellos los cuales se van a destacar 204.3.3p y el 430A3p, los cuales regulan directamente a los genes CRY1A y 1B. Estos microARNs van a ayudar a afinar la respuesta del reloj biológico, evitando que la activación de los genes sea excesiva o, por ejemplo, descoordinada. En el diagrama que se presenta, se puede observar los genes CRY-HIPER con colores rosado y celeste respectivamente. También podemos observar
cómo entran en juego los microARNs. Por ejemplo, aquí dicho microARN 204.3.3p va en este caso a inhibir la expresión de PER1A. De igual manera, aquí se va a inhibir la expresión de PER1B y también 17A5P va a modular la expresión de PER2. Esto se podría decir que es importante, ya que en este caso, si no inhibieran o modularan, todos estos genes se expresarían de manera descontrolada. Em, Tampoco solo se limita a modular los genes PER y CRY. También podemos ver por acá abajo el gen REB y también ROR, además de CLOC, BMALA. También podemos observar aquí otros tipos de microARNs como 193B5P, 7A, 301A, 30E3P, que van a seguir de igual manera regulando estos genes. El mecanismo de acción de los mismos van a ser simple, ya que se van a unir a secuencias complementarias en el ARN mensajero y estos van a bloquear la traducción, evitando que el ribosoma sintetice la proteína o bien también induciendo la degradación del mismo, reduciendo así la cantidad de proteína circadiana disponible. Estos mecanismos de regulación no solo tienen efectos directos en el organismo del pez cebra, sino que controlan a genes también, además afectando al reloj circadiano, demostrando así que hay una red de regulación interconectada que va a permitir las respuestas precisas y coordinadas a los diferentes cambios de luz. Pero más allá de los genes, esta regulación también va a influir en el comportamiento del pez, ya que se observó que cuando los niveles de los microARNs aumentan, la actividad del pez va a disminuir. Por el contrario, cuando los niveles de los microARNs disminuyen, el pez se va a volver más activo, sugiriendo así que estos van a ayudar a ajustar su actividad diaria según la luz que se encuentra disponible, lo que puede ser una estrategia evolutiva para mejorar su adaptación al entorno. Dichos hallazgos son importantes porque el reloj biológico no solo regula el sueño, sino la vigilia también, además de que muchos otros procesos como por ejemplo el metabolismo o el comportamiento. Estos mecanismos van a ser similares también en los humanos. Esto nos podría a futuras aplicaciones ayudar a entender cómo funcionan, por ejemplo, los trastornos de sueño, el insomnio o incluso otros problemas que son relacionados con el ritmo circadiano.